Vamos a ler Jeremías capítulo 8, versículo 22. Jeremías 8, 22. Não há bálsamo em Galaad, não há allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palavra poderosa. Oramos para que esta palavra, Senhor, maravilhosa, venga de encontro agora mesmo a nossas vidas, a nossas necessidades. Senhor, que cada palavra que ha salido deste púlpito en el dia de hoje seja para salvação, restauração, liberação, sanidade, para a bendição de tu pueblo e chamado a tu serviço. Que cada palavra salga, Senhor, como uma flecha, a entrar en el coração e a traer vida, transformação, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos graças por tu palavra, Senhor. Amém e amém. Esse texto que acabamos de ler é um texto preciosíssimo, que habla especialmente de la nação de Israel, porque foi escrito para a nação de Israel diretamente. Sin embargo, com princípios para a igreja hoje, porque o povo de Deus naquela época era Israel, o povo de Deus hoje é a igreja, e todos esses princípios se aplicam à la igreja de Cristo hoje. O aceite, na época do povo de Israel, na época antiga, em los tempos antigos, o aceite, hermanos, era usado com múltiples propósitos. Para quase todo se usava aceite. Praticamente não se podia viver sem aceite. Se usava para todo. Pero el bálsamo, que é o que diz acá, não há bálsamo em Galaad, era um aceite especial, um aceite mais fino, que se usava además para propósitos sanatórios, para trazer cura e restauração física às pessoas, trazer sanidade, el bálsamo. E a cidade de Galaad, que aqui diz, não há bálsamo em Galaad, era uma grande exportadora desse tipo de aceite especial, del bálsamo sanador. O bálsamo de Galaad quedou conhecido como o bálsamo mais fino da região. É como hoje o café de Colômbia. Mira, vocês sabem que sou brasileiro de nascimento. Brasil é o mais grande exportador de café do mundo. Pero Colômbia tem o café mais suave do mundo. E nós outros, os brasileiros, lo sabemos. Quando eu vou de aqui para Brasil ou para outros países que he viajado, eu sempre levo café de recuerdo para as pessoas que estão allá. E todo mundo diz: tráigame café, porque o café colombiano quedou conhecido como o café mais suave do mundo, mais rico, porque o café brasileiro é recorrido com máquinas, essas máquinas que recorrem garros, hojritas e todo junto aí, dão o sabor. O café colombiano, por causa de la variedade de climas que há na cordillera, tão cerquita el uno del outro, e porque é recorrido manualmente, granito por granito, então tem o sabor mais fino. Por isso o café colombiano é o mais suave do mundo, é mais rico que qualquer café. Assim como o café colombiano quedou conhecido, o bálsamo de Galaad também havia quedado conhecido. E Deus, al mirar a su pueblo, um pueblo tão herido, com tantos problemas, tantas famílias necessitando sanidade interior, sanidade nas famílias, sanidade nas finanças, com pobreza e miséria, Deus pergunta com palavras de angústia, como um padre responsável que pergunta se vê a seus filhos com hambre. Por exemplo, imagine-se um papá, um padre de família responsável, que trabalha, que põe comida na casa, que põe pessoas responsáveis para hacer os alimentos e darem na hora certa a seus filhos, pero se chega em casa e não há alimento, e os niños com hambre, arrastrándose no piso buscando migajitas de comida, como se pondrá esse padre? Como se pondrá? Bravíssimo, bravíssimo, porque que vai perguntar esse padre? ¿Acaso não he puesto comida nesta casa? ¿Por que tienen hambre mis hijos? ¿Qué está sucedendo? Se perguntará esse padre.
Y Dios mira de la misma manera al pueblo de Israel, porque había bálsamo, había un lugar llamado Galaad, que era un lugar de sanidad. Había un bálsamo especial para traer sanidad. Y aún así el pueblo estaba mal, el pueblo de Dios estaba mal. Y Dios pregunta: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médicos aquí? ¿No hay quienes ministran en mi nombre la bendición? ¿Por qué mi pueblo está de esa manera? Y es de la misma manera que Dios hace hoy, que Dios pregunta hoy, porque muchas veces Dios mira, cuando estamos reunidos, hermanos, como iglesia, no es cualquier cosa. Dios viene a nuestra reunión, Dios viene. La Biblia dice que Dios habita en medio de la congregación de su pueblo. También dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Todas las veces que la iglesia se reúne, mira, yo duré un tiempo aquí en Colombia, 10 años, en que no era pastor de iglesia. Yo vivía viajando por los pueblos, predicando en los lugares más remotos de Colombia. Predicaba en grandes ciudades muchas veces, grandes ministerios, grandes iglesias, pero otras veces me mandaban a predicar, me llamaban de un pueblito allá en el interior del Chocó, o allá en el interior de pueblos en la costa, como San Basilio de Palenque. Creo que la mayoría de ustedes no conoce San Basilio de Palenque, ¿verdad? ¿Quién conoce? Yo conozco. Mi esposa fue conmigo. Moisés era chiquito, también fue. Allá tenían que estar haciendo así con Moisés todo el tiempo, parecía esos faraones. Y la gente, los hermanos de la iglesia se turnaron, porque el calor le daba tan duro que si no, él vivía enfermo allá. Y nos mandaban predicar en esos lugares, hermanos. Muchas veces llegué en pueblitos de Colombia, que si yo digo los nombres aquí, usted ni sabe que existe. En Ecuador también, me tocó hacer eso un tiempo. Y viajaba, y llegábamos allí, una choza, un lugarcito así, allá metido en la montaña, 3 o 4 hermanos, unas viejitas, unos 2 hermanitos, un joven, una niña, 5 o 6 hermanitos, en pueblos a veces tradicionalmente católicos, donde los perseguía, casi prohibido ser cristiano, la gente los rechazaba, unas cosas, unas luchas tenaces, pero allí, en medio de toda esa situación, cuando aún la guerrilla era cosa seria acá, ya mermou mucho, sabemos eso, pero hace 20, 25 años no era tan fácil viajar a esos lugares como hoy. Y llegábamos allí en medio de toda esa situación, pero cuando la iglesia oraba, ese grupito de hermanos, rechazado por todo el mundo en el pueblo, la presencia de Dios se manifestaba. Y era una cosa impresionante. Iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias en pueblos, iglesias en ciudades, iglesias ostentosas, iglesias humildes, iglesias reinantes, iglesias perseguidas, a donde la iglesia de Cristo se reúne, sin importar dónde, la presencia de Dios viene. Y Dios vino. Y cuando nosotros nos reunimos aquí, hermanos, Dios nos está mirando, Dios está observando, Dios está moviéndose en nuestro medio. Y Dios ve a veces los domingos la gente venir tan mal a la iglesia, tan herida. Las personas les cuesta levantar la mano para alabar a Dios. Parece que tuviera plomo en las manos. Levante sus manos, diga bendito sea Dios. Le cuesta tanto, tan heridos, tan cansados, tan deprimidos. Y Dios mira a su pueblo reunido. E a mesma coisa que Deus perguntava ao povo dele naquela época, nos pergunta hoje. Deus pergunta assim: não há bálsamo, não há unção em minha casa? Não há médicos, ou seja, não há homens que ministram minha palavra? ¿Por que meu povo está dessa maneira? E hoje lo vamos a descobrir. Que me impide minha sanidade? Se há tanta bendição, se há bálsamo, se há médico, se há Galaad en la casa de Deus, se há unção de parte de Deus, ¿por que o pueblo de Deus sigue assim? Domingo tras domingo, mês tras mês, ano tras ano. Não, o pueblo deveria avançar. Não importa como chegamos. É normal que cheguemos heridos e maltratados a la igreja, pero não é normal que depois de anos sigas assim. Não sei se me hago entender. Quantos me estão entendendo? A igreja deve ser primeiro hospital,
Por eso nosotros llegamos amargados, heridos, mal con nuestros matrimonios, mal financieramente, mal emocionalmente, mal espiritualmente. Llegamos y somos bienvenidos. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré. O sea, tiene que pasar algo. Entonces la iglesia es un hospital. Bienvenido, llegamos así. Pero después de un tiempo e de fazer processos com Deus, discipulados, escolas, começar a servir, a escola da família, começar a ser generoso com a obra de Deus, eu já não devo vir à igreja como um hospital, sino como um exército, porque ambas figuras estão na Bíblia. Em Isaías 13:4, por exemplo, Deus disse: "He aqui eu passo em revista a mi exército", e está falando da igreja, do povo de Ele. Depois de um tempo, eu tenho que ser sanado e levantar-me como um soldado, e devo vir para ser preparado para batalhar entre semana, e vengo el domingo e cargo as baterias, e entre semana ser um vencedor outra vez e ganhar almas para Cristo e servir. Ou seja, o hospital depois de um tempo tem que convertir-se em um quartel general de formação de soldados aguerridos para o Senhor, ousados, vencedores, sanos. Agora, primeira coisa que vamos a ver, que significa o bálsamo? O bálsamo em la Bíblia significa a unção sanadora do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz assim, que a unção del Senhor pudre el jugo. Diga, a unção pudre el jugo. Amém? Ou seja, a unção de Deus quando vem sobre nossa vida, quando estamos orando acá, e essa unção, você sente que algo está passando, que Deus está manifestando em nosso meio, a vezes em uma canção, a vezes em uma prédica, a vezes em uma oração, e você sente que vem algo sobre você. Quantos já lo sentiram? Que há uma presença invisível em meio de nós outros. É a unção do Espírito Santo que vem sobre você. E pudre el jugo de la tristeza, de la depresión, de la amargura, de la angustia, de las deudas. Pudre el jugo del pecado, trae restauración y sanidad a su vida. Bálsamo representa unción. Galaad representa la iglesia. Es el lugar donde fluye la unción. Por eso la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la iglesia, Santiago 5, 14 a 16, el 16 especificamente nos dice así: confessaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La iglesia, la comunión con los hermanos, es un lugar de sanidad. Es un lugar de sanidad. El bálsamo es la unción de sanidad. La iglesia es un lugar de sanidad. Y los médicos, dice, no hay médico. ¿Quiénes son los médicos? Los médicos son los hombres y mujeres de Dios que ministramos hoy la palabra de Dios con la unción de Dios. Jeremías 3:15 dice que Dios nos dará pastores que nos pastorearán con ciencia y con sabiduría. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y con todo esto nosotros vemos la provisión y la fidelidad de Dios. Por eso Dios puede con toda la autoridad preguntar: yo no he puesto unción en mi casa, yo no he puesto una iglesia local en este barrio, yo no he puesto médicos en mi casa, hombres y mujeres que ministran de parte mía y que yo los respaldo, porque mi pueblo sigue herido. Porque las personas siguen tanto tiempo buscando y siguen con los mismos heridas en su corazón. Por eso esa prédica se llama: ¿qué impide tu sanidad? Si hay unción, si hay iglesia, si hay hombres de Dios que ministran a su vida, ¿por qué impide tu sanidad entonces? Porque mi corazón sigue de esa manera. Es normal llegar a la iglesia así, pero não é normal depois de um tempo seguir assim. Você tem que dar passos e avançar em seu processo de sanidade espiritual.
em seu processo de sanidade interior, em seu processo de sanidade em sua família, em seu processo de restauração completa, você tem que avançar. Ou como será isso? Você já ha visto alguma pessoa durar anos, fazendo um tratamento por anos e não passa nada? Não, isso não sucede. Quando uma pessoa vai muitas vezes a fazer um tratamento, uma das duas vai passar, ou se sana ou se muere. Pero não vai quedar há 20 anos yendo a las mismas sesiones. Además, nadie tiene estado de ánimo para isso. Berenice, a irmã Berenice, esposa de Gustavo, ella é médico, e ella nos cuenta, allá en una de las clínicas donde ella trabaja, que los pacientes terminales, que están en el último nivel de la clínica, entonces de ahí para arriba no hay más, pero cuando uno de ellos muere, porque no aguanta más el tratamiento, entonces el lenguaje que ellos usan para no asustar a los otros pacientes es: los subimos al último piso. Dice: uy, ¿qué pasó con fulanito que su cama está vacía? No, ese ya fue al último piso. Pero ellos saben que murió. Entonces, ¿qué pasa? Todo tratamiento tiene que tener un fin. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanar completamente tu vida. Pero ¿por qué muchas veces no lo hace? Vamos a ver 4 princípios básicos para obtener la sanidad interior completa que Dios tiene para nosotros. Primer princípio, arrepentimiento. ¿Cuál es el primer principio? Mira, hermanos, Hechos 3:19, la Biblia dice: así que arrepentíos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Essa expressão, tiempos de refrigerio, significa tiempos de restauração. Refrigerio es aquello que refresca nuestra alma. Tiempos de restauração, tiempos de alegria, tiempos de bendición, tiempos de refrigerio. Pero el versículo dice: arrepentíos para que venga tiempos de refrigerio. Primer princípio, arrepentimiento. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre también, que no recibió la sanidad de Dios por causa de su orgullo. El nombre de él es Naamán. Naamán era un soldado, era el general supremo del ejército de Asiria. Asiria era el país mais poderoso del mundo en esa época. Segunda de Reyes capítulo 5 está esa historia. Y Naamán es el general supremo de las fuerzas armadas de ese país, potencia mundial. Sería hoy ser como secretario de Estado de Estados Unidos, un hombre poderosísimo, la mano derecha del presidente más poderoso del mundo. E este homem, aunque era um grande general, tinha um problema, era leproso, tinha lepra em seu corpo. Nessa época não havia nenhum tratamento para esse tipo de enfermidade. E esse homem escutou que em Israel havia um profeta chamado Eliseu, que orava e Deus sanava os enfermos. E ele viajou de Síria para Israel para recibir essa sanidade. A Bíblia diz que ele foi com muitos carros, com comitiva, com guarda-espaldas, com muita gente alrededor de ele, uma pompa tremenda, e levava regalos para impressionar al hombre de Deus. E ele chegou à porta da casa do homem de Deus, e Eliseu estava dentro. Eliseu nem sequer saiu a saludar. Chamou um de los siervos e dijo: vaya e dígale que se bañe 7 vezes no rio Bogotá e vai quedar sano. Era um rio despreciado nessa época como o rio Bogotá hoje. E aí, quando digo esto, a Bíblia diz que o homem afuera, chegou o siervo e com muito medo e dijo: Senhor, que pena, ele não pudo sair. Ele disse que se vaya e se bañe no rio Bogotá. ¿Qué río qué?
Río Bogotá, temblando de miedo. Y se fue el siervo asustado. Y el hombre se puso furioso. Dice que él se levantó y dijo: ¿cómo así? ¿No hay ríos mejores en esa nación? En mi nación hay muchos ríos mejores que este. ¿Cómo me va a mandar a bañar en este río? Y el profeta desde adentro, tranquilo. El profeta sabía que el principal problema de aquel hombre no era su sanidad, sino su orgullo. Que mientras permanecía orgulloso no sería restaurado. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio. Escucha, cada vez que una persona viene a la iglesia y se humilla delante de Dios, se quebranta y dice: Señor, habla lo que quiera, haz lo que quiera conmigo, recibe sanidad. Pero cada vez que la persona viene y se pone en una postura de orgullo, y así, y resistiendo, y diciendo: ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me hace aquello? ¿Por qué lo otro? Entra mal y sale peor. No recibe, porque la Biblia dice, no soy yo que digo, que Dios resiste al soberbio. Entra con su problema y sale con su problema. No recibe nada de Dios. Aquel hombre, antes de sanar su piel, necesitaba humillar su corazón. Su principal problema era el orgullo. Y el profeta entonces lo vio allá furioso, cerró la puerta y dijo: Río Bogotá. Cerró la puerta y entró. Y el hombre salió furioso, orgulloso, bravo. Y él iba diciendo por el camino: yo pensé que él iba a salir, colocar las manos sobre mí, invocar a su Dios, hacer como venias, que era acostumbrado a que todo el mundo le hacía venias. Pero delante del profeta de Dios no. Usted tiene que humillarse delante de los profetas de Dios, que hablan de parte de Dios, para recibir esa sanidad. Dejar el orgullo. No puede ser esa persona quisquillosa, esa persona hipersensible, que todo lo disgusta, no. Ahí que pasó, el hombre salió bravo, pero uno de los siervos de él, uno de los empleados que tenía confianza, se acercó y dijo: Padre, Señor mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? Quanto más el profeta mandándote hacer algo sencillo, ¿por qué no lo haces? Solo te dijo que se bañe en el río Bogotá. Y ahí el hombre miró y dijo: ¿sabe? No es gran cosa, ¿no? No, Señor. Bueno, vamos a intentar, no pierdo nada. Como ya estoy muriendo, una infección más, otra menos, no va a cambiar nada. Vamos, intentemos. Y llegó allá a la orilla del río. Ese río despreciado que tenían en esa época, que era ese río allá en Israel, y toda la multitud mirando, riéndose. Y ese hombre se quita su ropa, y en ropa interiores entra en el río y se bañó una vez. Tenía que humillarse, que bajaba hasta la tierra, totalmente, y subía, miró la piel, nada, salió del río. Otra vez entró, se humilló, nada. 3 veces y la gente riéndose. 4 veces, 5 veces. Yo creo que por la 5ª vez ese hombre se molestó y dijo: yo no entro más, yo no vuelvo por allá, no está funcionando. Pero el siervo decía: Señor, solo faltan 2. Vamos, Señor. Igual que la persona cuando está haciendo un proceso con Dios y llega un momento, como dice el pastor Manuel, que se rebotan los chiquilines, y dice: no, yo no quiero volver por allá, porque hay una lucha espiritual. Pasó eso con ese hombre, y dijo: no, yo no vuelvo, yo no voy más, no. Y el profeta y el siervo: Señor, vamos. Y la gente riéndose, mirándolo desde arriba. Y él dijo: bueno, 2 veces, ¿no? Sí, 2 veces. Bueno, fue la 6ª, se humilló y nada. La 7ª, entra al río otra vez, la 7ª, se humilló. Cuando se levantó, la Biblia dice que la piel de él era como la piel de un bebé, completamente restaurado. ¿Qué pasó en ese proceso? Dios trató con el orgullo de aquel hombre. Aí volvió humilde al profeta.
se postrou delante del profeta e dizia: agora reconozco que não há Deus em toda a terra sino o Deus de Israel, e que tu eres um profeta del Senhor. E ele se convirtió, volvió para Síria convertido, salvo. Deus sabia que o problema de aquele homem, además de su enfermedad, era su orgullo, y él tenía que renunciar su orgullo para recibir salvación y recibir sanidad. El profeta pudo orar por él allí, pero él seguiría sano, pero ya que no salvo, condenado. ¿Qué es más importante? Entonces el profeta le mostró eso. Él tenía que arrepentirse de su pecado y arrepentirse de su orgullo, porque Deus resiste al soberbio, pero dá graça al humilde. Segunda coisa, segundo princípio para obter sanidade interior, además del arrepentimiento: perseverancia. Perseverancia. Después del arrepentimiento tiene que haber perseverancia. ¿Por qué perseverancia, pastor? Porque la perseverancia tiene que durar hasta terminar el proceso. No sé si usted sabía, pero cuando uno tiene, por ejemplo, una infección de garganta y va al médico, el médico le pasa unos antibióticos. Los antibióticos, ellos tienen un círculo, es una especie de un anillo así. Si el médico le dice 20 antibióticos, hay que tomar los 20 toditos, porque si para en la mitad, porque se siente mejor, cuando va en la mitad la persona ya se siente mejor, pero no acabó con el virus, con la bacteria. Pero muchas personas abandonan el tratamiento a la mitad. ¿Y qué pasa? No completó el ciclo se fortalece y vuelve más fuerte que antes, porque ahora la bacteria va a crear anticuerpos dentro de la bacteria para resistir a aquel antibiótico. Tiene que ser otro antibiótico más fuerte. ¿Por qué? Porque dejó el proceso por la mitad. Otro motivo por el cual impide la sanidad de las personas es no perseverar en los caminos de Dios. Mira, hermanos, en la iglesia hay un proceso de sanidad, hay un proceso con Dios, hay un proceso de restauración. Tenemos que perseverar. Otro principio: venir a Galaad lo suficiente. Galaad es la iglesia. Galaad es el lugar donde fluye la unción. Es el lugar donde fluye la unción, la iglesia local. Y por último, el último principio: estar a los pies del maestro, estar a los pies de aquel que sana. Su tiempo a diario con Dios, su tiempo de meditación en la palabra, de oración y meditación en la palabra, su devocional, es un principio para traer sanidad constante a nuestras vidas. María y Marta, la Biblia nos cuenta la historia de María y Marta. María era una mujer que tenía las mismas posibilidades de Marta, su hermana, porque Jesús iba a la casa a ver a ambas, pero una se mantenía ocupada, Marta, todo el tiempo ocupada. Todas las veces que aparece Marta en la Biblia está ocupada, lavando, planchando. Decía un pastor que Marta es como de esas hermanas, todo el tiempo está cantando esa canción: alabaré, 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 lavando todo el tiempo, lavando y planchando y cocinando, y no tenía tiempo para estar a los pies de Cristo. Por eso vivía ansiosa. Pero María era la que sacaba el jugo de Jesús. Jesús llegaba y ella paraba todo y decía: es mi tiempo con el Señor. Se sentaba a los pies de Cristo a recibir palabra, bendición, ministración. Eso habla de nuestro devocional, estar a los pies de Cristo. E eu quero terminar nesta manhã declarando essa palavra, promessa preciosa que Deus nos ha dado, uma promessa digna de esperança, que está em Jeremias 3,15, diz assim: os daré pastores segundo mi coração, que os apacentem com ciência e com inteligência. Esta é uma promessa que Deus nos ha dado e que declaramos,
que dice que Dios nos va a transformar en un lugar de sanidad y preparación de soldados para su gloria. Dios nos va a transformar en un lugar, en un Galaad, donde muchas vidas vendrán, recibirán sanidad, pero no se quedarán en la sanidad, se levantarán como siervos a servir, a ser parte de un gran ejército. Vendrán a este lugar como un gran cuartel, a ser entrenadas y preparadas para llevar sanidad a otros. Este es un día que Dios dice: yo quiero sanarte. ¿Qué impide tu sanidad? Quítalo de medio, lo que te está impidiendo de tener un arrepentimiento, una perseverancia, lo que te impide de venir a Galaad seguido, lo que te impide de estar a los pies del Maestro. Hoy es día de sacar eso. Por eso se llama ¿qué impide tu sanidad? Para que Dios te pueda pasar a otro nivel, sanarte completamente y levantarte como un soldado que va a llevar sanidad a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero terminar en esta mañana orando.